Ya ve, hermano, ya ve, ya ve. Y todo porque el Señor lo quiere usar, ¿ya? Lo puso a servicio de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, salvación eterna para la honra y la gloria de Dios. Una vez más, al servicio de Dios para poder cumplir lo que es la comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo aquel que crea, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, hermanos, que es todos los días mientras tu mundo viva, que es tu vida, el Señor va a estar contigo. Y el apóstol Pablo dice: cuando estoy ausente del cuerpo, estoy presente ante el Señor. Por eso es hermoso, hermanos, el poder estar aquí para compartir lo que el Señor nos quiere decir y aprender más de su palabra. El mensaje de ahora, mis queridos hermanos, es algo breve pero poderoso. Simple y sencillamente, ¿quién es Jesús? ¿Te has preguntado quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuándo viene Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Realmente quién es Jesús? Muy importante, hermanos. Muy importante quién es Jesús. Es para muchas personas, no voy a decir denominaciones, pero sí quiero decir que estemos preparados para la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Para muchos es solamente un buen maestro, para muchos es solamente un profeta más, para muchos es un hombre muy inteligente, como el Buda. Para muchos, hermanos, Jesucristo no es más que un objeto para beneficio propio. Pero, ¿qué hay más allá del nombre de Jesús? Pauso y digo: mi sobrino se llama Jesús. ¿Puedo confiar en mi sobrino Jesús? Ay, no sean malos, que ni lo conocen. ¿Cómo es que dicen no confíes en tu sobrino Jesús? ¿Confío en mi sobrino Jesús? ¿Seguros? Bueno, hermanos, el hombre siempre falla, ¿okay? El hombre siempre falla, pero Dios nunca falla. Cuando dicen amén por eso. Ese es el verdadero nombre de Jesús, el que se dio a sí mismo por ti. Y el que va a venir algún día, hermanos, para que todo esto que estamos viendo finalice y venga la nueva etapa en la vida celestial, vida espiritual para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Ese es el poder del nombre de Jesús, el cual resucita muertos, el cual sana paralíticos, el cual da vista a los ciegos, el cual es la luz del mundo y la esperanza de la resurrección. Ese es el verdadero Jesús. Muchos no saben quién es Jesús. Aún los que anduvieron con él no sabían quién era Jesús. Y anduvo 3 años con ellos, hermanos. Y dijo: ¿sabes qué? No hablen de mí. No hablen de mí hasta que sepan quién soy yo realmente. Ya después vino la gran comisión cuando partió el Señor. ¿Y qué es lo que sucedió? El Espíritu Santo los envistió y les dio que hablaran. Y en ese entonces hablaron las maravillas de Dios. Hasta que recibieron el Espíritu Santo. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento en que somos sellados por el mismo. Y tenemos el don. Muchos reciben el don de predicar, muchos el don de dar, muchos el don de recibir. ¿Quién no quiere ese don de recibir? Muchos el don de dar por el Señor Jesús. Benditos a Dios, el don de evangelización, que es uno de los más preciosos que hay, porque se cumple la gran comisión. Así de que, mis queridos hermanos, nos ponemos a pensar que Pedro era uno de los peores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién conoce la historia de Pedro, el apóstol? Era rebelde, sangre fría. ¿Qué más pueden decir de Pedro? Era brusco, era del vulgo. ¿Qué más pueden decir de Pedro? Era rebelde. ¿Qué más pueden decir del apóstol? Un apóstol que anduvo con Cristo. No se va a enojar el Señor, si Él lo sabe, nosotros también, hermanos, está escrito aquí. ¿Y le cortó la oreja a quién? ¿Qué más hizo? Llegó al Señor 3 veces. ¿Qué más hizo Pedro? Y mira, ya casi se cumplía la profecía de que el Señor se iba a dar por nosotros. Ya eran casi 3 años. Y aún así Pedro, no le importa la oreja que. Paso esto y te digo, hermano, que a veces nosotros vemos más nuestros defectos, déjame te digo, que nuestros dones. Y eso no nos permite conocer a Jesús realmente como somos. No nos permite
repito nuevamente, conocer a Jesús como somos, porque nos pone un stop. Es como una luz roja aquí que no nos permite pasar para allá y esa luz no se mueve, no se mueve. Y necesitamos ponerla primeramente, dejarla que esté en rojo, ponerla en amarillo, empezar a leer la palabra de Dios y ponerla en verde, entender la palabra de Dios para poder cruzar y seguir adelante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En verdad así es, hermanos. Así es la palabra de Dios. Hoy estaremos, hermanos, en Mateo 16, capítulo 13 al 20. Y también, hermanos, cualquiera que confiesa que Jesús, o sea, a Jesús como su Salvador, esa es la iglesia. Cualquiera que reciba a Cristo como su Salvador, tiene el derecho de recibir vida eterna. Vuelvo a lo mismo, Romanos 19 lo dice claramente, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ese es el poder de Jesús. Que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Salvo, porque ese es el poder de Cristo. Los puntos, hermanos, en este día: reconocer quién es. Hay que reconocer quién es Cristo. Yo vengo a la iglesia, yo me considero cristiano, pero tengo que reconocer quién es Cristo en mi vida. ¿Qué número del 1 al 10, digamos, ocupa Cristo en mi vida? Déjame decirte, si no es el número 1, ya no es céntrico, ya no es cristocéntrico. Debe de ser el número 1 Cristo en tu vida, porque de ahí proviene la obediencia, de ahí provienen todas las bendiciones. Lo demás Dios lo va a añadir, dice la palabra de Dios. Ya se me olvidó cómo dice la palabra de Dios. Más primeramente, hermanos, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por. ¿Ustedes creen eso? A ver. ¿Y quién dijo eso? Alguien que tenía fe, ¿verdad? Búscame primeramente. Y después que vea yo tu fe y que soy el número 1 en tu vida, todo te va a ser añadido. No te voy a dar riquezas, no te voy a poner la pierna que se te cortó hace como 5 años, pero te voy a dar un corazón nuevo para que seas feliz. Amén. Ese es el gran Dios que te da lo que tú necesitas realmente, no lo que no necesitas. Hay gente que tiene tanto dinero que está podrida. No necesita el dinero porque está podrido el corazón. De verdad, hermanos. Hay gente multimillonaria y no es feliz. No es feliz. Y yo lo digo porque yo lo viví, yo estuve con esa gente también. Así es de que, mis queridos hermanos, reconocer quién es Cristo en tu vida es muy importante. Por fe creemos en Él. No porque nos hace un milagro, por esto, por aquello. Por fe. Por fe. Porque ¿qué es la fe? ¿Alguien sabe qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que nos espera. No tenemos que ver para creer, porque estamos seguros que aquel que murió por nosotros hizo tantas promesas, hermanos, que nosotros no las alcanzamos a obtener en nuestra vida, porque las promesas son unas que vienen después de la vida. Pero ese es el gran Dios que ha prometido y cumple, porque todo se cumple en Él. Dice, edifica la iglesia. Mira, cada uno de ustedes, hermanos, hagan de cuenta que es un edificio como este. Vamos a hablar de un edificio tipo, ¿quién es de Honduras? Mira, yo soy de Honduras, nomás ganó Honduras y todos son de Honduras. ¿Quién es de México? Espérate, que hay algo chueco. Ellas son de Honduras y son de México. ¿Cómo está eso? De padre mexicano. Okay. ¿Quiénes son de El Salvador? Somos iguales, hermano. Yo soy mexicano y Salvador. Amén, soy de Cristo de El Salvador y México porque nací allá. ¿Y ustedes de dónde son, hermano? Amén, igual. De México y de El Salvador. Gloria a Dios por eso. Mi mamá nació en Chinches Bravas. Así se llama el pueblito, pero aún recibió a Cristo del Señor y ahora es del Salvador. ¿Eh? ¿Cómo la ven? ¿Ah? Así nació, así se llama. Así se llama, no se pierde donde nació mi mamá. ¿Eh? ¿Cómo se llama el pueblito? Chinches Bravas. Y lo malo se lo aprende rápido. A ver, dígame el Salmo número 29. Y así es, hermano. No se espanten si oyen un ruido medio feo. Por favor,
por favor, ahí está. No se me espanten, ¿ok? Se me había olvidado que traigo la oreja puesta. Entonces, hermanos, ahí es donde está la gran diferencia. Una casa hecha de bloques, de tabique. Primeramente se hace la fundación, se escarba, se pisotea bien, ¿ok? Cuando recibimos el Espíritu, entra, la fundación es lo que aprendemos y después, hermanos, cada bloque que vemos de eso es la iglesia, es un miembro de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia instituida por Cristo. ¿Cómo te ve Cristo? Como una roca, ¿verdad? Sí, ya saben por dónde fue, ¿verdad? Vino el Papa a México. Millones, hermanos, en las calles. Yo salgo aquí en la calle con mi Biblia. Buenos días, vengo. ¡Oh! Me cierran la puerta nomás porque traigo la Biblia y me dicen quién sabe tantas cosas. Y hermanos separados. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque al fin encontré la verdad. Pero déjame decirte, hermanos, que todo eso es bíblico. Porque no conocen a Cristo, porque no leen la Biblia. Por eso, porque no ven más allá de lo que ven sus ojos carnales, no ven con los ojos espirituales. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a dar principio en esta mañana y les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en Juan, capítulo 16, versículo Mateo. ¿Mateo qué? 20 al 1. Verso 20. Mateo 16, capítulo 13 al 20. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Se ponen de pie, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la bendita palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Oramos, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, mi Dios bendito, venimos ante ti humillados con un corazón contrito, porque sabemos que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Venimos para darte la gloria, para darte la honra, porque tú has determinado un cuerpo, el cual es la iglesia, el cual es tu cuerpo donde tú eres la cabeza, Señor. Y nosotros te damos las gracias por habernos llamado, por habernos traído de las tinieblas a tu luz admirable. Mi Dios, te pedimos que tú te hagas presente aquí en este momento, que nos hables directamente a nuestro corazón y que tu Espíritu que mora en nosotros nos redarguye, que nos des el de nuevo, Señor, de aprender de tu palabra. También yo, Padre, tu siervo, dispongo, Señor, y desecho mi capacidad humana para que tú me llenes de tu Espíritu y me des una doble unción y hable de tu palabra. Si acaso se me quieren salir de mi boca palabras humanas, palabras mías, Señor, yo te pido que las cierres. Pero si es tuyo, Señor, prosigue hablando hasta que tú llegues al propósito de lo que quieres que hagamos en este día y por siempre. Te damos la gloria, te damos la bienvenida y las gracias, Señor, por permitirnos un día más ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Padre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Entonces estamos, hermanos, en el 13:20 y vamos, mis queridos hermanos, en 16, 13, 14. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a región, ¿de qué, hermanos?
Otra vez. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El 14 nos dice, hermanos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. El problema, hermanos, no es tanto en dónde está basado quién es Jesucristo, sino cuánto se le conoce a Jesucristo. La gente de alrededor no le conocía. Cesarea de Filipo, una ciudad la cual fue nombrada por el nombre del César, del rey César. Y Filipo ya era antes, se le adhirió César de Filipo en honor a César. Ahora, cuando vemos esto, que el Señor anduvo con los discípulos por tanto tiempo, y vemos que la palabra dice, y ustedes, dice el 14, y ellos dijeron, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. La pregunta, hermano, no es qué es lo que dijo Jesucristo, sino qué es lo que la gente piensa acerca de Jesucristo. ¿Cuánto le conocen a Jesucristo? Por decirlo, hermanos, si me preguntaran, voy a meditar, voy a pensar en la carne, pero espiritualmente sé quién es Jesucristo, porque le conozco, porque Él ha puesto en mí, ha depositado en mí su Espíritu, y el mismo Espíritu que mora en Él, mora en el Hijo, mora en el Padre, y es el Espíritu Santo, dador de vida, el que nos da a conocer la esencia divina de Dios, por lo cual no podemos negar la existencia de Dios en nuestras vidas, y todo lo que hacemos lo hacemos conforme a la enseñanza que recibimos de nuestro Señor, al privilegio de ser hechos hijos de Dios. Mira, mi querido hermano, muchos dicen que era un maestro, que era un profeta. Aquí dice en Juan, mis queridos hermanos, 1, 21, 23, claramente dice, y le preguntaron, ¿qué pues dices tú? Juan 21, 23, hermanos. Juan 21, 23, cuando lo tengan me avisan, para que lo vean a la luz de las Escrituras, en la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 21, 23, dice así la palabra de Dios. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿De quién estamos hablando aquí? De Juan el Bautista, cuando le mandaron preguntar, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el que nos va a salvar, en pocas palabras? Y él dice, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran, ¿de qué, mis hermanos? Religiosos, ¿verdad? Pero en el 21, hermanos, cuando vemos de la manera en que vienen a Jesucristo y le dicen, y le preguntaron, a Juan, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no. En el 1:21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Dijo, no soy. ¿Eres quién? ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. O sea, no, tampoco no soy. Y proseguimos, hermanos. Francamente no quiso ganar el lugar que era de Cristo. Él hubiera podido decir, ya, yo soy, a mí me van a tener que rendir honor y esto y aquello. Pero dice, no soy. Juan, hermano. En Juan, capítulo 1, versículo 21. Aquí lo estoy leyendo yo. Ajá. Juan capítulo 1, versículo 21. Se me queda viendo mi hermana, se equivocó el pastor. Dice, le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Dijo, ¿Elías o quién? No. Yo soy el que clama, el que habla de la venida del Padre, claramente. Y luego dice, dijo, yo soy la voz
Soy la voz. Tú puedes ser la voz. Tú puedes ser aquel que clama en el desierto, aquí en medio del desierto, en Las Vegas, Nevada, y decir: yo vengo a decirte que te arrepientas porque la venida de Cristo está cerca. Y que sin Cristo estás perdido, que sin Cristo tu alma se va a ir a un lugar llamado, ¿cómo? En pocas palabras, se va a perder. Ahora, enderezar el camino del Señor. ¿Por qué dice enderezar el camino del Señor, hermanos? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino es derecho, hermanos. No podemos ir con un Dios, con otro Dios, con otro Dios, con otro Dios. El camino de Dios es derecho. Y por eso, hermanos, tenemos que estar conscientes de la venida pronta del Señor, de cuánto le conocemos, de cuánto es lo que hacemos, de cuánto le obedecemos, para poder, señores y señoritas, dar testimonio de Dios a su debido tiempo. Pero hay que conocerle primero. Ahora, si alguien te preguntara allá afuera, o si Cristo te preguntara: ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Dios? ¿Quién dices tú que es el Espíritu Santo? ¿Quién dices tú que eres? La pregunta es, hermanos, más personal, y Jesucristo se lo hizo a los discípulos directamente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Así. Porque andaban 3 años con Él, y después de los 2 años y fracción ya deberían de haber sabido quién realmente era Cristo. Punto número 1. Cuando uno conoce, y parafraseo esto, hermanos, cuando uno conoce a su papá, sabe cómo va a reaccionar si hacemos algo indebido, que está en contra de lo que el padre nos enseñó, o la madre. Vamos a hablar de amigos. Si tú sabes que a tu amigo no le gusta que le digas un apodo y le dices, tú sabes que se va a molestar. Si tu amigo tiene una enfermedad y de repente, del corazón, digamos, por ejemplo, de repente cae en la calle y tú estás caminando con él y no sabes qué es lo que tiene, y que tal vez lo único que necesita es una pastilla y la trae en su bolsa, realmente no lo conoces. Puede morir por eso. ¿Cuánto conocemos nosotros lo que es la palabra de Dios? Y para conocer a alguien, déjame decirte que tienes que amarle. Tienes que amarle, porque si no le amas no te importa. ¿Es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? No lo estoy tan convencido, ¿sabes? Es cierto. Cuando ustedes se enamoraron de su esposa, ¿cómo que hace tanto tiempo? No debe de pasar el amor, fíjate. Cuando te enamoraste de tu esposa, ¿no le comprabas flores? No tenía idea. Pero pensó, ¿verdad? Pero hacía cosas diferentes para agradarle, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo en la mujer. Hay un cambio en la persona, hermanos. Cuando se ama hay un cambio. Lo mismo en el amor por Cristo. Las parejitas salen y yo me acuerdo de mi hijo, el primero que el Señor me regaló, el que se lo llevó hace 10 años. Tengo novia, papá. ¡Oh! Ya me vas a hacer abuelo. Miren, preocupado. Estaba tan joven yo hace 10 años, todavía, ¿verdad? Pero estábamos jóvenes. Papá, quiero llevar a mi novia así. Claro, hijo, llévala. No tengo dinero, papá. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Ponte a limpiar allá atrás la llave y te doy 20 dólares. Y si limpio todo lo demás, 40. Digo, ok, pum, pum, pum. Ahí está. Fue, hermano, le compró sus flores, yo lo llevé. Lo llevé a su casa a la muchacha, la levantó, le abrió la puerta, se la llevó al cine, y cuando llegamos al cine me dice, ok, papá, ya te puedes ir. Es diferente, hermanos, el amor. Es diferente, es lo que quiero que se entienda. Que cuando conoces a alguien, haces todo para agradar a esa persona y todo para satisfacerla. Juan 15, 16 y 17, hermano, ya se me acabó esto. Sí. Juan 16, 15, 17, nomás quiero ver en qué cámara está, hermano.
Dice la palabra de Dios en el 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Cierto o no cierto? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Por favor, hermanos, ¿del Dios qué? Mateo. Estamos en Mateo 16. 16. ¿Sabes por qué, hermana? Necesito que todos traigan sus Biblias. Todos, sin excepción, traigan sus Biblias. Porque en las iglesias, los pastores y los predicadores también se equivocan. Ok, Juan 16, 15, 16 nos dice así, mis queridos hermanos, 15, 17. Nuevamente dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Fíjate lo que le respondió Jesús. ¿A quién le respondió Jesús? A Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Ustedes mismos ahí. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Déjame te hago una pregunta. Cuando tú tienes la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿ok? Y te dice aquí, en el 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Es el pastor, el predicador, el evangelista, el maestro que te está diciendo esto, esta pregunta? ¿O es Dios, Jesús, que te está diciendo: ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Quién será? ¿Será el ser humano? ¿O será la palabra de Dios? Tienes que creer por fe que esta es la palabra de Dios, hermana, y que es buena para exhortar, para redarguir y para dejarlos listos para toda buena obra, porque es la misma esencia divina de Dios. Sin titubear, es Dios el que me está hablando, porque para esto lo dejó, para que su palabra fuera transmitida por todas las naciones y nosotros aprendiéramos de ella y estuviéramos preparados para toda buena obra, lo cual es el Espíritu de Dios que nos manifiesta por medio de esto, porque la Biblia dice la palabra que es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, amén. ¿Cuánto conocer a Jesús? ¿Cuánto conocemos a Cristo? Y entonces respondió Jesús: bienaventurado eres. Dijo Jesús. Respondió Jesús: amén. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Y de dónde proviene todo eso? ¿Qué vio Jesucristo en Pedro? La fe. Vio que Pedro, aunque era un hombre rudo, sacado del vulgo, una persona que nadie creería que podía haber dicho: tú eres el Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el pan de vida que ascendió del cielo. ¿Tú crees que era posible que los discípulos que estaban a un lado y que conocían a Pedro hubieran podido creer que eso salió de su boca? Por supuesto que no. Por eso dice Jesucristo claramente: bienaventurado eres, Simón Pedro, y le repite y le recalca y le dice: tú eres hijo de Jonás, yo te conozco. Tú eres el hijo de Jonás, yo conozco a tu padre y yo conozco a tu descendencia, y yo te conozco desde antes de la fundación del mundo. Ahora tú me empiezas a conocer por tu fe, y dice claramente aquí, dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Amén. Bueno, vamos a ver
un ejemplo y vamos a ver, pauso en esto nuevamente. ¿Tu teléfono cómo está conectado? Ok. Digamos que el satélite es Pedro. No, al revés, ¿verdad? El teléfono es Pedro y el satélite es Dios. Y Dios manda la señal para que conteste esa pregunta. Ajá. Y nuestra vida, hermanos, es algo similar. Nosotros tenemos que tener la conexión espiritual para poder entender, para poder enseñar y para poder contestar las preguntas que se nos hagan. ¿De dónde viene todo esto? Sino del Padre, del mismo Padre. Es de donde viene todo esto, hermanos. En algunas ocasiones no sabemos realmente, porque no leemos la palabra de Dios. Pero si la leemos, el Señor nos va a revelar más de lo que nosotros podemos entender, así como lo dice su palabra. En Juan 1, vamos a dejar esto, hermanos, porque está muy largo. Juan 1 al 14, pero vamos a leer el 1 de Juan y el 14 nada más. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho, y fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. O sea, ya vimos quién es Cristo. Ahora, ¿cómo lo conocemos si no leemos Juan 1 y el versículo 14? El versículo 1 y el versículo 14. ¿Cómo podemos saber quién es Jesucristo? ¿Desde dónde viene Jesucristo? ¿Y qué ha hecho Jesucristo? En el versículo número 1, voy a apagar mi teléfono. No está funcionando muy bien esto. Vamos a poner este de acá. Sí. Entonces, mis queridos hermanos, cuando vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, entendemos quién es Jesucristo y cuál es la esencia del mismo Dios. Desde el principio nos dice en versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? Dios. Y el versículo número 14 nos dice, mis queridos hermanos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús era Dios, es Dios y será Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la misma esencia. Amén. La misma esencia, hermanos, porque el Espíritu que mora en nosotros es el que nos da vida ante Dios, es el que nos resucitó de la muerte y del pecado, y el que nos dio, hermanos, la salvación. ¿Dónde estábamos nosotros? De nuestros delitos y pecados. Ahora, mis queridos hermanos, si vemos lo que es la iglesia, y de esto vamos a terminar la semana que viene, la roca del Señor, en Juan capítulo 16, Mateo, 16, no sé por qué está Juan ahí, capítulo 16, versículos 17 al 20, mis queridos hermanos, versículos 17 al 20, nos dice la palabra de Dios, y yo también te digo que tú eres, ¿quién? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la misma iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y también dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos, hermanos, por el primero, donde dice claramente, y yo también te digo, ¿a quién le dijo, hermanos? ¿A quién le está diciendo? En el versículo 17 nos dice así,
Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese hombre era Pedro, al cual se le reveló, y dice el Señor: por tu fe. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí repite el nombre, ahí se dice el nombre de la persona. Y yo hoy te digo a ti, Javier, y hoy te digo a ti, José Luis, y hoy te digo a ti, hermana Rebeca, y hoy te digo a ti, Estela, y a ti, José, ¿y usted cómo se llama? Beatriz. Y les digo a todos: en ti edificaré mi iglesia. Tú eres aquel pequeño bloque que va a ser un edificio donde se va a alabar y a adorar mi nombre. Hoy tú eres mi iglesia, en la cual yo deposito mi palabra para que los que están muertos en pecado vengan a vida eterna. Hoy tú eres la iglesia en la cual está basada la divinidad de Dios. La iglesia, la cual es la novia, la cual vamos a celebrar una gran fiesta cuando vengan las bodas del Cordero. Amén. Tú eres la iglesia. Ahora que me conoces a mí, ahora que sabes quién soy, tú eres la novia. Porque una novia, hermanos, no se va a casar con alguien que no conoce, a menos que sea por interés. En la actualidad, en la vida secular. Pero en la vida espiritual, nosotros venimos a ser lo más preciado de Dios. Y por eso nos llama la novia, la iglesia. Ahora, ¿quieren saber las llaves, hermanos? ¿Cuáles son las llaves para entrar al reino de Dios? Sí, de veras quieren saber. Okay. Bueno, pues vamos a tener que llamar al cerrajero porque no las tengo. Pero aquí están, hermanos. Y de esto vamos a hablar la semana pasada. ¿Ok? La semana que viene, hermanos, vamos a tener un sermón sobre eso. Pero hoy, mi querido hermano, déjame decirte, yo también te digo que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, que no estás aquí por coincidencia, y que así como Dios te ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad, y de venir a este lugar ahora, yo a ti te digo que sigas adelante, porque la iglesia no es una sola persona. La iglesia se compone de muchas personas y todos somos como un cuerpo, diferentes miembros, pero unidos por las mismas coyunturas que es la palabra, la fe y la creencia en Cristo Jesús. Es algo que nos identifica, hermanos, y ese es el ADN de Cristo que mora en nosotros. Ese espíritu maravilloso, el cual nos da la oportunidad de ser embajadores de su palabra, y no solamente de ello, sino de recibir lo que nos ha dado, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Te voy a pedir, hermana, te voy a pedir, hermano, que pienses todo esto esta semana que viene. Reconoce a Jesús como el gran Dios, único y verdadero, el cual ha dado todo por ti, el cual quiere que tú sigas adelante, el cual quiere que tú seas feliz, el cual quiere que tú seas sanado, el cual quiere que tú vengas a la gloria admirable de Cristo Jesús, el cual quiere que tú le conozcas, porque esa es la verdad en Cristo Jesús. En Él no hay mentira, mis queridos hermanos. Deja que la Biblia te hable acerca de Él, deja que la palabra de Dios te ministre, deja que el Espíritu de Dios te redarguya y que te dé el denuedo de hablar de la palabra de Dios. Porque si no estudiamos, hermanos, no aprendemos. Tenemos que recibir la señal de allá arriba para nosotros poder activar lo que Dios nos ha dado. Y nos dé el denuedo, pero tenemos que estar dispuestos a querer hacerlo. Porque si no queremos, Dios no forza a nadie. Dios es libre y Él respeta a la persona que no quiere. La iglesia fue formada por tu fe. En el momento en que tú creíste que es verdad la palabra de Dios, mis hermanos que están aquí, se les invitó a la iglesia y dijeron: vamos a la iglesia. ¿Se acuerdan cuántos éramos antes, hermanos? Vamos a la iglesia, todos fueron a la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero ahora, mis queridos hermanos, nosotros lo que debemos de hacer es seguir alabando a Dios, seguir creyendo en su maravillosa palabra y seguir dando testimonio de Él. Vamos a alabar al Señor, hermanos. ¿Quién quiere alabar a Dios? Vamos a alabar a Dios. Sí, Señor, te alabamos.
siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Nuevamente te damos las gracias por haber recibido tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser hacedores y no solamente oidores de ella. A tener el deseo, Padre Santo, de conocerte cada vez más. A estar ante tu presencia día con día, Señor. A poder tener, Señor, ese beneficio de recibir la paz diariamente que solamente tú nos puedes dar. A romper todas las barreras y a tirar todos los muros, Padre, que se oponen ante nosotros. Te pedimos, Señor, que nos permitas contemplar tu gloria mientras estamos aquí en la tierra. Mira que así, Señor, como tú eres tres en uno, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que moras en nosotros, Señor. Hoy te damos la gloria. Te damos todo lo que somos, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que te quedes con nosotros. Que veas nuestras necesidades, Padre Santo, y que proveas. Que los que no tienen trabajo les des, Señor. Que los que están enfermos los sanes, Padre. Y que los que están deseosos de conocerte, Señor, tú les des la sabiduría, la cual proviene de lo alto, la cual tú das a todo hombre abundantemente y sin reproche. Te damos la gloria, te damos la honra, y esto es para ti, Señor. No es para nosotros, es para ti. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que bendigas y prosperes todo lo que toque nuestras manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Padre, amén. Hermanitos, Dios los bendiga. Estamos despidiendo. Me dio mucho gusto ver a las personas que vinieron. Vamos a darle un aplauso al Señor por las visitas. Y esperamos volverlos a ver aquí. Aquí está su casa, hermanas, hermanos, cuando gusten. Aquí estamos si quieren hacer de esta su casa. Sencillito, pero aquí estamos, ¿ok?